Increíble lo que le pasó a este inversor. Tiene el error número 1, lo que significa que el ventilador está parado o bloqueado. Entonces vamos a proceder a abrirlo. El ventilador estaba bloqueado por un animalito de estos. Lastimosamente, el ventiladorcito desvió al animalito. Por eso el día de hoy vamos a estudiar los códigos de error que pueden emitir un inversor híbrido y cuáles podrían ser sus posibles soluciones. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenido! Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Esa familia, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a ver un tema supremamente interesante que casi no hay información en internet. Los famosísimos códigos de errores en los inversores híbridos. Resulta que acontece que tu equipo en estos momentos está funcionando, pero un día ¡pip! Sonó así durísimo y vos quedaste sano, te quedaste sin energía y demás. Comienza a alumbrar como rojito y estás más sano que cualquiera y no sabes qué hacer. Entonces, relativamente es sencillo, muchachos. Lo que debemos hacer es revisar el manual de instalación del equipo. En el manual de instalación del equipo, en una de las últimas páginas, nos va a salir una opción o una categoría que se llama códigos de error. Entonces, pues la mayoría de los manuales vienen en inglés, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es como tomarle un pantallazo a la gráfica, a la tablita que nos está mostrando. Y lo que vamos a hacer a continuación es traducirlo, ¿no? Pueden tomarle un pantallazo y lo pueden meter en traductor Google. Y ve aquí, yo lo metí a traductor Google y ya, eso es todo. Entonces, miren lo que sucede. Dice, cuando ocurre un evento de falla, el LED de falla parpadea. Al mismo tiempo se muestra el código y el icono de error en la pantalla. Entonces, por ejemplo, si nos muestra el código 1, dice el ventilador está bloqueado. Lo que pasó al principio del video, muchachos, al principio del video les mostré un ejemplo de la vida real. Uno de los muchachos llegó y me dijo, profe, mira que estoy más asustado, el inversor no está dando energía y bota ese código de falla. Entonces yo le dije, no, pues destápelo a ver qué es lo que está pasando con el extractor y pues vieron que tenía un animalito ahí adentro. Entonces pues si el ventilador está bloqueado, pues probablemente puede ser o que no le está llegando energía o que se metió algún animalito por ahí. Entonces, por ejemplo, el código 2 nos habla de sobrecargas. Sobrecargas pues que están utilizando o están sacando más energía del inversor de la que normalmente deberían sacar. O sea, por ejemplo, el inversor es de 2000 y están queriendo utilizar más de 2000, entonces hay que reducir las cargas. Por ejemplo, el código 3 nos habla de la batería baja, pues hay que dejarla cargar y no utilizarla. El código 4 nos dice que es que el ventilador bloqueado derecha. Es que a veces los inversores tienen varios ventiladores, entonces uno derecha e izquierda, entonces ese nos dice cuál de los dos es. El 50 nos habla de la versión del firmware del BMS, entonces hay que actualizar el firmware del BMS. O sea, la batería hay que ponerla a actualizar. Entonces el BMS no permite la carga del inversor, el inversor dejará de cargar. O sea, estos problemas del BMS ya tienen que hablarlo con el proveedor de la batería, informarlo, porque el BMS es como un controladorcito interno de la batería, entonces ya tendrían que llevar la batería a revisión. Entonces de eso nos habla el 50, 51, 52, 53, 54 hasta el 65 más o menos. Después nos sale otras tablas y nos dicen, vea, cuando ocurre un fallo, el inversor corta la salida y el LED de fallo permanece encendido. Así de sencillo estás aprendiendo con el profe Chris. Vea, lo que pasa es que este código 1, y aquí hay un código 1, y está más perdido que embolatado, porque decís, no, ¿cómo así? Los ventiladores están buenos y el inversor está en falla, pero recuerda que cuando el LED está parpadeando, nos muestra estos códigos de error. Pero cuando el LED está encendido, nos muestra estos de acá. ¿De dónde sacamos toda esa información? Muchachos, la sacamos es del manual de instalación del equipo. O sea, todos los manuales de instalación de los equipos de energía solar, de los inversores híbridos, van a tener sus propios estándares, ¿no? Aunque pues por lo general son como muy similares.
Entonces ya saben, vea, estos códigos es cuando el LED está parpadeando y estos códigos es cuando el LED queda prendido. Entonces el código 1 aquí ya nos habla del bus, pero no es el que te lleva al trabajo, no. El bus interno de comunicaciones. Entonces básicamente estos errores de acá nos dice reinicie el equipo. Y si el error no se corrigió, mándelo a reparación. Mire, el 2 también nos habla del bus. El primero nos hablaba de alto, el segundo del bajo. El tercero nos habla de que el bus falló. El cuarto nos habla de que falló el arranque suave del inversor. El 5 nos habla de que hay una sobrecorriente o sobretensión. Entonces, por lo menos todos estos era reiniciar el equipo hasta el 4. Y si no se arregla, toca mandar a reparación el inversor. El 5 nos habla de una sobrecorriente o sobretensión. Vea, reinicie la unidad. Si el error vuelve a ocurrir, devuélvalo al centro. Todos estos errores del 1 al 6 se solucionan reiniciando el inversor. Y si no se soluciona, toca mandarlo a reparación. Ya tenemos acá más códigos. Ya tenemos acá más códigos. Vamos a darle más grande para ver si lo alcanzamos a leer. Entonces, por ejemplo, aquí el 7 nos habla que el voltaje de salida es demasiado bajo. O sea, el voltaje de salida del inversor se puede reducir porque hay muchas cosas conectadas que están demandando mucha energía. Entonces, significa que el inversor te quedó mal calculado. Y si te quedó mal calculado, pues tenés que buscar un inversor más grande. El 8, el voltaje de salida es demasiado alto. Entonces, vea, reinicie el inversor y si no, devuélvalo al centro de reparación. El 9, salida en cortocircuito, pues hay que mirar a ver qué está causando el cortocircuito y hacer una inspección a los circuitos internos de la casa, reiniciar el inversor y en teoría debería arreglarse. Tiempo de espera por sobrecarga, reduzca la carga conectada apagando algunos equipos. 11, el voltaje de la batería es demasiado alto, compruebe si las especificaciones y la cantidad de baterías cumplen. O sea, si estamos teniendo una buena configuración en las baterías, si las baterías están buenas, no debería de pasar esto, pero si está pasando eso, toca revisar las baterías, las configuraciones de carga y si no, pues ya es problema de la batería como tal. Sobrecorriente en el circuito, reinicie la unidad, pero esta sobrecorriente en el circuito de corriente continua, ¿no? O sea, los paneles solares muy probablemente estén dando más energía de la que aguanta el inversor, entonces toca revisar de que no estemos sobrepasando los parámetros del panel solar. La 13 dice, el voltaje fotovoltaico es demasiado alto, vea, ¿sí ven? Cortocircuito en el puerto fotovoltaico. O sea, es relativamente sencillo, muchachos, vea, usted lo que llega es, mira el código y mira por qué está pasando y hace su respectiva reparación. Vea, la potencia fotovoltaica es anormal, llegaron los anormales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, este inversor aguanta 6.000 y si le estás metiendo más de 6.000, pues él de una chilla, él dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, tienes que entrar a corregirlo. Sobrecorriente en el puerto fotovoltaico. Toca reiniciar y si no, entonces toca mirar a ver qué está pasando en el circuito de los paneles solares. El ventilador bloqueado también nos aparece acá. Sobrecalentamiento en el circuito fotovoltaico. Peligroso. Sobrecalentamiento en el circuito. La temperatura del componente convertidor de la batería supera su límite. Compruebe si el flujo de aire de la unidad está bloqueado o si la temperatura del ambiente es muy alto. ¿Sí ven? O sea, relativamente este tema de los códigos de error es sencillo. Vos buscas qué es lo que está pasando y ya, eso es todo. Y aquí pues hay otros códigos. Vea, sobrecalentamiento en el TX. Entonces tenemos que mirar si la temperatura del ambiente está buena, si está sobrecalentando el inversor. Entonces básicamente buscan el código y buscan la posible solución que les dé el manual. El manual le va a dar una posible solución. Si no se corrige con esa posible solución, ya te toca mandar el inversor a garantía o a reparación. Muchachos, muchas gracias por haber participado el día de hoy. Qué bacano que ustedes estén aquí conmigo, acompañándome en cada clase. Qué bacano que se suscriban al canal para que hagan parte de la comunidad. Me gustaría desde qué lugar del mundo, saber desde qué lugar del mundo me están viendo a la hora y las dudas que tengan. Y saben que también es muy chévere que me compartan aquí en los comentarios para que le compartan a los demás compañeritos que están acá sus experiencias instalando inversores, ¿no? Esas historias son muy chéveres
Y las mejores historias, me voy a contactar con ustedes para que hagamos unos videitos y ustedes nos cuenten sus historias. Qué bacano comunicarse con el profe Chris. Ve, aquí está el número de WhatsApp. Cualquier duda, inquietud que tengan, me pueden escribir al WhatsApp, pueden cotizar sus asesorías. Estamos dando cursos en vivo. Próximamente vamos a sacar el libro de energía solar. Visite mi página web. A continuación, las sorpresas, por lo cual, o las sorpresas que ustedes tienen derecho por estar aquí en este canal de YouTube. Suscríbanse, porque si no, no nos volvemos a ver. Y muchas gracias por todo, muchachos. Muchas gracias a las personitas que nos hacen sus donaciones en super stickers. Los que se vuelven miembros del canal. Qué bacano. Gracias a todos ustedes. Estamos aquí. A continuación, las sorpresas y nos vemos en una próxima clase. No olviden colocar en los comentarios qué les gustaría ver en nuestros próximos videos. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales. Porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.